Bueno amigos, hace unos días, el día 9, el director general de tráfico salía a la palestra y en una entrevista que le hacen en televisión española dice una cantidad de barbaridades enorme. En este caso os extraigo una parte de la entrevista donde vamos a poder ver cómo esta persona o no está cualificada o no sabe ni lo que está diciendo o que no entiendo qué es lo que le está pasando, pero por supuesto no creo que una persona que dice estas salvajadas esté en condiciones de ser director general de tráfico. Vamos a ver qué nos cuenta el director general de tráfico de cómo reducir la siniestralidad en carreteras convencionales y esperar que os digo, reduciendo los obstáculos en los arcenes. Es decir, si queremos reducir las víctimas de los accidentes de tránsito, hemos de trabajar en carreteras secundarias. ¿Y qué medidas habría que implantarse en este caso? Bueno, aquí hay elementos de diseño, hay elementos del 2+1, es decir, donde se puede hacer 2 carriles y en otros 1 para poder adelantar sin ocupar el carril contrario. Desde luego arcenes que perdonan, los arcenes tienen que estar libres de obstáculos o todo se pueda, y desde luego la pintura y señalización en correctas condiciones. Lo que os he dicho, no me he inventado nada. Este hombre o no está bien de la cabeza o no tiene la formación suficiente y necesaria para estar al frente de la Dirección General de Tráfico. Por cierto, el día 9 de abril del año 2024 pedimos el cese en funciones inmediato del Director General de Tráfico. Resulta que hemos metido el registro de entrada, tenemos el registro de entrada en el Ministerio del Interior y no consta 2 días después, hoy estamos a día 11, como que ha entrado. Entonces, lo que hemos hecho es volverlo a pedir hoy, día 11, pero a través de otra vía que nos ha dado inmediatamente el registro de que ha entrado. O sea, tenemos los 2 registros, le hemos dado curso a las 2 instancias de solicitud del cese inmediato del Director General de Tráfico por el Ministro del Interior. Y mientras tanto, vamos a ver y vamos a trabajar el tema de los obstáculos en los arcenes y cómo quiere el Director General de Tráfico, retirando obstáculos de los arcenes, reducir la accidentalidad que tanto le asusta en carreteras convencionales, que son ilegales desde hace muchos años y que en este episodio lo voy a demostrar una vez más. Bueno, habéis visto qué dice el director general de tráfico. A la pregunta dice, ¿qué medidas habría que implantarse en este caso? La periodista dice elementos de diseño, elementos del 2×1, desde luego arcenes que perdonan, los arcenes tienen que estar libres de obstáculos y luego dice algo así, si alguno lo puede oír, lo puede entender, que me lo diga, na. Algo así. Y luego termina diciendo la pintura y señalización en correctas condiciones. Bueno, fijaros que la pintura y señalización en correctas condiciones y los arcenes libres de obstáculos son 3 infracciones al Reglamento General de Circulación. No puede haber obstáculos en los arcenes, la pintura tiene que estar en perfectas condiciones y la señalización tiene que estar en correctas condiciones. Y si no lo está, en el marco de sus competencias, él tiene que sancionar, si tiene conocimiento de esto, tiene que sancionar los hechos. ¿Vale? Sus agentes tienen que denunciarlos y él tiene que sancionarlos. Pero bueno, parece ser que esta es la forma de cómo quiere el director general de tráfico reducir los accidentes. Y luego, dentro de este marco de estupideces, desplantes y despropósitos de la Dirección General de Tráfico, cuando la periodista le dice, oiga, ¿se plantea hacer algo de lo que dice el informe para mejorar el estado de las carreteras, alguna cosa y tal? Y le dice, no, vamos a ver. Una cosa es lo que habría que hacer y otra cosa es lo que entre todos podemos hacer. ¿Se plantean entonces hacer esa inversión de lo que le dice el informe? Bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que habría que hacer.
y otra cosa es lo que entre todos podemos hacer. Bueno, pues al hilo de estas declaraciones del propio director general de tráfico el día 9 de abril del 2024 ante Televisión Española, tengo que deciros que el anexo 1, en conceptos básicos de la Ley de Seguridad Vial, nos está definiendo en la definición 61 qué es el arcén. Nos está hablando de que es una franja longitudinal afirmada, aquí no nos dice pavimentada, como veremos en la definición siguiente, nos dice afirmada, contigua a la calzada, no destinada al uso de automóviles más que en circunstancias excepcionales. Bien, si nos vamos a la otra definición, para entender perfectamente qué es un arcén, pues nos vamos a la norma 3.1 IC de trazado, y en esa norma, en un anexo, encontramos que arcén es la franja longitudinal, y ahí sí nos dice pavimentada, contigua a la carretera, a la calzada, y nos dice de uso excepcional, nos habla del uso excepcional. Por lo tanto, ya estamos entendiendo que es una franja que hay a la orilla de la calzada que forma la plataforma. Acordaros de la definición 54 también de ese Real Decreto Legislativo 6/2015 en su anexo 1, en esos conceptos básicos, que no solo viene la definición 61 de arcén, también viene la 54 que nos está explicando que el arcén es una parte de la plataforma. Los usos, por ejemplo, en el Reglamento General de Circulación nos vienen en el 30, en el 31, en el 32, en el 36 los usos del arcén. Veréis que hay vehículos que están obligados a circular por el arcén, ¿vale?, cuando el arcén sea practicable. Ahora, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que desde 1964 se está incumpliendo la ley. Quiero demostrar que la Dirección General de Tráfico lo sabe el resto de las administraciones públicas. Quiero demostrar que se está poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Y a ver, Pere Navarro, lo que tiene que haber en las carreteras, Pere Navarro, Director General de Tráfico, es arcenes, que en muchas ocasiones no están. Bueno, pues que sepa usted que son obligatorios desde 1964. Cuando nos vamos a 1964, aquí tiene, por ejemplo, la instrucción de 1964, hay anteriores, nos está diciendo pues que los arcenes que tiene que haber, el mínimo es de 50 centímetros y que lo normal serán arcenes de 1 metro de anchura. Claro, lo que a nosotros nos interesa es qué dice actualmente la norma. La norma actualmente es la norma 3.1 IC. Lo que yo voy a decir viene también en otras normas, en la misma norma, pero en ediciones anteriores de la norma. O sea, hace décadas que la norma dice lo que yo voy a decir ahora mismo. En el punto 7.3.1 nos está hablando de los elementos y sus dimensiones, los elementos de la vía y sus dimensiones. Pues cómo tiene que ser una calzada, el carril, qué anchura tiene que tener el carril, los arcenes, las bermas, toda esta serie de cosas. Mirad esta tabla tan importante que es la 7.1, que nos está diciendo o que nos ayuda a entender las dimensiones que tienen que tener estos elementos funcionales de la vía, la tengo aquí. Mirad, carretera convencional. Para velocidad de proyecto de 50 a 40 km/h tiene que tener carriles entre 3 y 3,5, ¿vale? 3 y 3,5 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un carril para cada sentido sería entre 6 y 7 metros de anchura de esa calzada. Y luego nos está diciendo que los arcenes tienen que tener entre 0,5, o sea, medio metro, y 1 metro. Acordaros que desde 1964 ya es así, ¿vale? Bueno, ¿qué nos está diciendo en cuanto subimos la velocidad? Cuando ya nos ponemos en velocidades de proyecto de 80 a 90 km/h, que son la mayor parte de las carreteras convencionales que tenemos en España, en esas que se producen tantos accidentes. Nos está diciendo que tienen que tener los carriles 3,5 metros. Aquí ya no da la opción de 3 metros. Nos dice 3,5 metros, Pere Navarro. 3,5 metros. Y luego nos está diciendo que los arcenes tienen que tener 1,5 metros. ¿Me puedes decir entonces a mí por qué, faltando a las obligaciones de tu cargo, o por qué tu gente faltando a las obligaciones de tu cargo, o los que están sometidos a tus órdenes faltando a las obligaciones de sus cargos, no denuncian esta situación, ni siquiera las investigaciones de accidente de tráfico, de la ausencia de arcenes, que es un margen de seguridad a la calzada o de uso exclusivo para determinado tipo de circunstancias o usuarios? Esta sería una pregunta. Tal vez si hubiera arcenes, y tal vez si se cumplieran con las anchuras y geometrías que tiene que tener la calzada y que tiene que tener el arcén y las características que tienen que tener las bermas, reduciríamos los accidentes de tráfico. Pero de nuevo nos vamos al modo idiota, y en el modo idiota nos dices que los arcenes tienen que estar libres de obstáculos. Y no.
Por lo tanto, amigos míos, en este episodio os he demostrado cómo la Dirección General de Tráfico, faltando a las obligaciones de marco de sus competencias en lo relativo a vigilancia, denuncia y sanción, no se hace cargo de la ausencia de arcenes en muchas carreteras convencionales o la presencia de arcenes que no cumplen con las características técnicas que tienen que tener y las geometrías y anchuras que tienen que tener. Esto debería de ser denunciado por orden imperativo legal del Real Decreto 320/94 materia y procedimiento sancionador en materia de tráfico, en su artículo 4, donde obliga a los agentes a denunciar. Y ese mismo Real Decreto obliga a la autoridad competente sancionadora a abrir o incoar un expediente sancionador al titular de la vía. De la misma forma, el Real Decreto Legislativo 6/2015 nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo en el artículo 86 que se tiene que incoar expediente sancionador, y en el artículo 87 nos está diciendo que la agente de autoridad tiene la obligación de denunciar esas circunstancias. Pero en contra de todo lo que yo estoy diciendo, las órdenes que hay dadas es que no se denuncie absolutamente nada, que solo se informe cuando se vea alguna irregularidad de este tipo. Por lo tanto, de nuevo, las órdenes que se le da a los agentes pisotean el marco del Estado de Derecho y la obediencia al ordenamiento jurídico. Del 1 de enero al 10 de abril, según datos de la Dirección General de Tráfico, del 1 de enero al 10 de abril, si comparamos lo que pasó en el 2023, datos sesgados, con lo que pasó en el 2024, y repito, datos sesgados porque voy a dar el dato a 24 horas que ofrece la Dirección General de Tráfico solo en vías interurbanas, han fallecido 290 personas, 2024, mientras que en este mismo periodo de tiempo fallecían 259 en el año 2023. Estos son 31 personas más y esto es el 12% más. Esto no es un éxito, esto es un fracaso de la propia Dirección General de Tráfico como máximo responsable y líder de la seguridad vial en genérico en España, junto con el Servei Catalán de Trànsit y junto con el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Cuando un director general de tráfico sale a la palestra a decir que para reducir la accidentalidad en carreteras convencionales es necesario que los arcenes tienen que estar libres de obstáculos y no, porque sigo sin entender qué dice, es que ese director general de tráfico no está cualificado para defender la seguridad vial, porque el problema no es los obstáculos en los arcenes, que sí, te puedes encontrar alguno, arcenes en muy mal estado, etcétera, etcétera, pero es que hay infinidad de carreteras que no tienen ni arcén, cuando es obligatorio el arcén desde 1964. ¿A qué estamos jugando mintiéndole a las personas? ¿Por qué intentamos esconder la realidad debajo de la alfombra? ¿Por qué esta verdad jurídica no es contada? ¿Por qué seguimos soportando los ciudadanos como administrados unas administraciones públicas incapaces de cumplir con sus obligaciones, con el mandato que le damos los ciudadanos, y además que nos cargan constantemente de responsabilidad y culpa a nosotros? Los arcenes tienen que estar libres de obstáculos. Ni la pintura y señalización en correctas condiciones. Artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, y artículo 139 del Reglamento General de Circulación, nos está diciendo que hay que mantener en la vía las mejores condiciones posibles de seguridad. Las mejores condiciones posibles de seguridad es el estado del arte, es el estado de las normas técnicas. Una de esas normas técnicas es la 3.1 IC, y ahí hago referencia al punto 7.3.1, que nos está hablando de los elementos y sus dimensiones, y además a la tabla 7.1, donde nos viene que tiene que haber arcenes. Esto desde 1964. Reducir los accidentes de tráfico hace falta valentía, responsabilidad, conocimiento, formación, compromiso, lealtad y sobre todo no jugar con los ciudadanos y no mentir. Una cosa es lo que habría que hacer y otra cosa es lo que entre todos podemos hacer.